Hola, Adrián. Ahora sí, ya. Entonces, eh, listo, como les estaba diciendo, bueno, bienvenidos a este webinar. Nosotros vamos a hablar de los resultados de investigación de un proyecto financiado justamente por el Consorcio de las Universidades de los Hemisferios, HUC, y ha sido un proyecto de investigación en conjunto con Eva Lanzok de la Universidad de San Francisco de Quito y también con la Universidad Estadual de Campinas, con Leandro Muta y también Ingrid Rocío Irreño, quienes somos los que vamos a presentar el día de hoy. Y también hemos tenido colaboración con la Universidad Pontificia Universidad Católica del Paraíso y el TUDAV. Entonces, lo que les voy a hablar un poco el día de hoy en la agenda es la introducción. Vamos a hablar un poco acerca de justamente cómo el cambio climático afecta a la infraestructura. También vamos a hablarles de justamente el framework que nosotros proponemos como resultado de este proyecto de investigación. Este framework lo aplicamos a diferentes casos de estudio para evaluar justamente la aplicabilidad de nuestro framework en diferentes regiones, en Ecuador, Brasil y Chile. Finalmente, unas conclusiones y unos agradecimientos. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de la introducción. Y lo que sucede es que nosotros tenemos infraestructura en todos los países. Esta infraestructura, al igual que las personas, envejece a lo largo del tiempo y la causa del envejecimiento de esta infraestructura puede ser de diferentes causas, ¿no? La infraestructura puede deteriorarse debido a, por ejemplo, a mecanismos de deterioro químicos, físicos, mecánicos, biológicos que pueden deteriorar a la estructura, pero también el uso prolongado de la estructura, la sobrecarga, la fatiga, etcétera. Y esto sucede alrededor del mundo. Lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, solamente como un dato, es que en Estados Unidos tiene más de 623.000 puentes. De esos, el año promedio de esos puentes son alrededor de 47 años y 45% de esos puentes ya exceden justamente la edad para la cual se diseñó que se utilice esa estructura, porque justamente la infraestructura en los códigos de diseño tienen un, un lifespan o justamente los años que se espera que tenga la vida útil. ¿Y esto qué sucede? A medida que esto se deteriora, esto tiene justamente consecuencias económicas o se puede traducir a costos monetarios para los estados, para los gobiernos. Y lo que sucede es que en Estados Unidos necesitan alrededor de 121 billones de dólares justamente para rehabilitar a estos puentes que ya están deteriorados y alrededor de 22.000 puentes ya son considerados vulnerables justamente para este tipo de amenazas climáticas que, como ustedes pueden ver, últimamente hemos tenido. Y aquí les hemos puesto unos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Ecuador, el colapso del puente Río Blanco. Esto justamente colapsó por el tema de inundaciones, que como ustedes pueden haber escuchado en las noticias, últimamente cada vez las inundaciones son mucho más frecuentes, más intensas y eso generan o son justamente una amenaza a nuestra infraestructura. Acá abajo también tenemos otro puente en Ecuador que colapsó. Este fue en Canoa. Y este, en cambio, no colapsó por la parte de una amenaza natural como las inundaciones, sino que colapsó debido a un mecanismo de deterioro muy común en los puentes, que es el tema de la corrosión.
Este aquí también nos compartieron otro profesor de aquí del departamento, en donde aquí lo que podemos ver es el deterioro del puente. Y miren aquí, nosotros podemos ver el acero expuesto, también con algunas como manchitas de color anaranjado, lo que nos dice justamente que hay un tema de corrosión. Y todo esto, nosotros, estos ejemplos que les hemos mostrado se pueden agrupar en dos. Lo que sucede es que la infraestructura envejece, ya nos dimos cuenta, pero ahora nosotros estamos analizando cómo el cambio climático acelera este envejecimiento. Y lo que sucede es que el cambio climático puede afectar a dos partes. Puede afectar a los eventos naturales y puede afectar o impactar al deterioro de los materiales. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de eventos naturales, como por ejemplo las inundaciones, los terremotos, los huracanes, etcétera, a alguno de ellos, no todos, pero a algunos de ellos, lo que sucede es que el cambio climático aumenta la intensidad, la duración y también la distribución espacial de estos eventos. Esto, por ejemplo, vemos en el 2024 y esto a nivel mundial. Entonces, en el 2024 nosotros vemos que justamente hubo una precipitación, una lluvia récord en Brasil. ¿Qué es lo que sucede? Como hubo el cambio climático, lo que está afectando son justamente estos patrones climáticos que afectan a los eventos naturales. Lo que sucede es que las infraestructuras no están diseñadas para soportar estas nuevas demandas climáticas. Y lo que sucede es que nosotros tenemos esto. Miren, tenemos infraestructura que puede colapsar, se ve gravemente afectada justamente por estas altas demandas para las cuales nuestra infraestructura no está preparada. En 2026, este año, en Rusia, miren, nosotros tuvimos una nieve o, sí, un snowfall que era igual, récord, muy intenso. Y miren, estos son edificios que están cubiertos justamente por esta nieve que obviamente no estaba esta infraestructura preparada. Y el año anterior en Los Ángeles, en Estados Unidos, tuvimos los incendios, que nuevamente estos incendios fueron mucho más intensos, se propagaron más rápidamente, duraron más y lo que tuvimos es justamente una gran afectación a nuestra infraestructura. Entonces, estos son eventos naturales que nosotros podemos ver que son más intensos, nuestra infraestructura no está preparada y nuevamente se da alrededor del mundo. Y obviamente depende de cada región qué tipo de eventos naturales nosotros tenemos. Por otra parte, el cambio climático también puede acelerar ciertos mecanismos de deterioro. Nosotros hemos dividido a los mecanismos de deterioro específicamente para las estructuras de hormigón armado en dos, en las que afectan al hormigón y a las que afectan al acero. Entonces, en las que afectan al hormigón, nosotros podemos decir que tenemos los mecanismos de deterioro que pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, y en el tema del acero puede ser químicos. Y bueno, aquí tenemos varios mecanismos de deterioro que lo que nosotros hemos tratado de hacer es de resumir para tenerlos bien mapeados. Y de estos nosotros hemos revisado cuáles de estos, los que ustedes ven en este color, están o pueden ser impactados por el cambio climático, puede acelerarlos. Los que están en amarillo son los que todavía no se identifica que puede o no puede tener una relación con el cambio climático. Y finalmente los que están en azul son los que no tienen nada que ver. Y como nosotros decimos o hemos identificado el cambio climático y recién estamos empezando con estas investigaciones, entonces obviamente falta modelos probabilísticos que puedan a nosotros darnos más información de aquellos que están en amarillo. Entonces, nosotros tenemos uno de los, como un resumen, en donde lo que nosotros hemos hecho es identificar cualquier tipo de infraestructura de hormigón armado, que puede ser edificios, pueden ser puentes, pueden ser túneles, etcétera. Y tenemos dos partes. Tenemos la parte de los hazards, que son justamente las amenazas naturales que pueden afectar a nuestra infraestructura y nuevamente cuáles de ellas sí están inducidas o impactadas por el cambio climático, cuáles todavía no se sabe mucho y cuáles no. Y del mismo lado, a esa misma infraestructura también puede deteriorarse por estos mecanismos que yo les había comentado. Entonces, como ustedes ven aquí, lo que nosotros tenemos es justamente una mirada amplia de la infraestructura y
en las dos partes. Cómo le afecta en la parte de justamente de las cargas ambientales, pero también cómo la estructura mismo se deteriora dependiendo de justamente estos mecanismos de deterioro. Y para nosotros mostrarles un poco más cómo se conectan esto que les había mostrado en la lámina anterior con un ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, esto es uno de los ejemplos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del Chloride Induced Corrosion, que es justamente la corrosión inducida por cloruros. Y lo que queremos es nada más mostrarles en un caso, pero bueno, esto se replica en todos los que sí están impactados por el cambio climático, cómo afecta el cambio climático. Entonces, nosotros podemos decir que hablando del mecanismo específico de deterioro de corrosión inducida por cloruros, podemos, y lo voy a decir rápidamente toda esta parte, lo podemos dividir en algunas partes. La primera es justamente cómo los cloruros ingresan justamente a nuestra estructura de hormigón. Después nosotros tenemos el tiempo en el cual la corrosión inicia, que es justamente cuando nosotros vemos que esta concentración de cloruros llega a un límite. Cuando llega a ese límite establecido, nosotros decimos que empieza justamente la corrosión y una vez que empieza, después de ese tiempo, nosotros tenemos un proceso de propagación de la corrosión en el elemento de hormigón armado. Y con eso nosotros podemos decir cuando se propaga, justamente esto nos causa el deterioro, como a través de una pérdida de la sección transversal. También podemos tener eh, fisuras en la parte del recubrimiento, spalling, etcétera. Para eso nosotros tenemos varios modelos. Nosotros estamos utilizando justamente o generalmente la modelada del ingreso de los cloruros en el hormigón se utiliza a través de la segunda ley de difusión de Fick, que es esta de aquí, en donde nosotros, bueno, tenemos unas soluciones analíticas y también podemos utilizar las ecuaciones de Dirac-Rit, que son estas de aquí. Y lo que nosotros solamente tenemos en esta gráfica para mostrarles es un poco cómo es la concentración de cloruros en la profundidad, entonces, del elemento estructural. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí que en estos casos, y esto dependiendo del tiempo, entonces, en el tiempo, en el inicial, y nosotros tenemos una profundidad en el cover de 0 con una concentración de 5 y eso a medida que pasa el tiempo, cómo va ingresando justamente a nuestro hormigón. Después, como nosotros hemos modelado justamente la concentración de cloruros dentro de nuestro hormigón o de nuestro elemento, lo que podemos hacer es justamente identificar cuál es el tiempo en el que va a iniciar la corrosión. Para eso, lo que nosotros decimos es, ok, cuando nosotros tenemos una concentración de cloruros que es igual a la concentración de cloruros límite que nosotros hemos definido, y estos valores podemos nosotros utilizarlos de Duracriт, ¿no es cierto? Cuando esas dos cosas son iguales, esas dos variables, entonces nosotros podemos decir que la corrosión empieza, ¿no es cierto? Que es justamente igualar el critical chloride concentration con el chloride release concentration. Y lo que nosotros aquí les mostramos es justamente, bueno, la ecuación con la que calculamos la corrosión, el inicio de la corrosión. Vamos a utilizar justamente una concentración de 5 kilogramos. Este es un ejemplo por metro cúbico y un coeficiente de difusión de 1 por e a la menos 12. Y lo que nosotros hicimos fue justamente identificar cómo cambia dependiendo del cover, que es el recubrimiento del hormigón, del elemento del hormigón, cómo cambia justamente el tiempo de iniciación. Entonces aquí lo que podemos ver es que con un recubrimiento de 3 centímetros podemos ver que ante estos parámetros el tiempo de iniciación de la corrosión es de 20 años, pero si utilizamos, por ejemplo, unos recubrimientos un poco más grandes de 5 centímetros, ya podemos decir que la corrosión empieza mucho después de los 56 años. Y lo que sucede es que nosotros en esta parte justamente de la iniciación de la corrosión podemos utilizar estos coeficientes de difusión, en donde en los coeficientes de difusión nosotros ya podemos ingresar datos de temperatura y humedad relativa. Y como ustedes saben, el cambio climático lo que hace es justamente eso. Tenemos diferentes escenarios de cambio climático y ante diferentes escenarios de cambio climático la temperatura va a variar.
Entonces, lo que nosotros estamos tratando de ver aquí también es cómo la corrosión o el tiempo de iniciación de la corrosión lo que hace es que ante diferentes escenarios de cambio climático, el tiempo de iniciación de la corrosión puede aumentar, puede acelerarse o puede desacelerarse. Entonces, aquí nosotros vemos en una gráfica cuál es el tiempo de iniciación de la corrosión con diferentes recubrimientos y adicional con diferentes temperaturas. Entonces aquí ya nosotros podemos ver que la temperatura ligada justamente a estos escenarios de cambio climático puede o va realmente a modificar estos tiempos. Y nosotros, pues aquí nosotros estamos utilizando también otros factores en los cuales no solamente aumentamos la temperatura, sino también la humedad relativa. Y con eso lo que nosotros podemos tener es algo así. Podemos tener justamente que este de aquí, por ejemplo, puede ser nuestra concentración crítica de cloruros. Esta de aquí es nuestra concentración a lo largo del tiempo y justamente aplicando estas ecuaciones con diferentes temperaturas podemos definir que nuestro tiempo de inicio de la corrosión es de 10,44 años. Esto solamente como un ejemplo. Ya después les vamos a explicar en los casos de estudio. Una vez que la corrosión inicia, entonces tenemos este otro proceso que es la propagación. Para la propagación de la corrosión, nosotros tenemos diferentes alternativas, diferentes fuentes. Diferentes autores han establecido diferentes ecuaciones en las cuales nosotros podemos trabajar con los rate de corrosión y también nosotros podemos ligarlo a, por ejemplo, em, una barra de acero con corrosión, pitting corrosion, que es justamente con una corrosión delimitada a un punto específica, o una corrosión que es general, en donde nosotros vemos que la reducción de acero se genera a lo largo de todo la circunferencia de manera regular. em, Uniforme, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos estos ejemplos, ¿no? El general corrosion, que es generalmente una reducción del acero de manera uniforme, y el pitting corrosion, en cambio, donde nosotros vemos que son una reducción o de acero en puntos específicos. Este de aquí, el pitting corrosion, nos va a dar resultados un poco menos conservadores, más importantes debido justamente a que estos pitting van a ser un poco más grandecitos. Entonces, para eso, nuevamente, como les mencionaba, hay diferentes autores. Yo utilicé este de View and Stewart del año 2000. Y también en el 2014 lo que están haciendo es justamente identificando cómo estos rates de corrosión también pueden ser inducidos o afectados justamente por factores de temperatura y humedad relativa. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos o mostramos es justamente estas gráficas de estos factores de modificación dependiendo de la temperatura, humedad relativa y justamente también de la concentración de cloruros. Ahora, recientemente, hace unos 2 o 3 años, también estos autores mostraron justamente View and Stewart, que era el que les mencionaba. Tenemos este rate, que es algo así, es como una curva, ¿no es cierta? Constante. Pero sin embargo, el código chino lo que hace es que identifica que el rate de propagación puede iniciar algo así, pero en este momento, cuando llega a este punto, se va a dar justamente un cracking, un severe cracking, o un initial cracking, perdón. Entonces aquí empieza a fisurarse y después se fisura con este rate y aquí llega a un severe cracking y después cambia el rate. Entonces, este es una propagación de la corrosión avanzada o el último modelo que hemos visto en la literatura y lo que nosotros proponemos es justamente eso, la aplicación de ese método avanzado o sí, método avanzado de la corrosión de la propagación de la corrosión. Entonces tenemos aquí la concentración de cloruros, el tiempo y aquí lo que nosotros calculamos es un tiempo de inicio, un tiempo en donde empieza la fisuración y un tiempo donde está justamente o se da la fisuración extrema. Con este modelo de la penetración de la corrosión que les habíamos mencionado anteriormente. Entonces, solamente como resumen, nosotros les queríamos mostrar esto para que matemáticamente, analíticamente, ustedes puedan ver un ejemplo de
la corrosión, por ejemplo, y cómo el cambio climático se liga a este mecanismo de deterioro y justamente cómo nosotros después vamos a proponer nuestro framework, ¿ok? Entonces, solamente como resumen, es un poco las fórmulas o las ecuaciones, los modelos que estamos utilizando para justamente la parte de la concentración de cloruros. Tenemos después la iniciación de los cloruros, el tiempo en donde inicia la corrosión. Y después, justamente la propagación, uno de los modelos que es justamente el Improved Corrosion Rate Model del código chino, que también se puede utilizar. Y justamente aquí, en estas ecuaciones, en donde estamos poniendo nosotros nuestra temperatura, nuestra humedad relativa. Rápidamente, para ver un ejemplo de cómo nosotros aplicaríamos eso a una infraestructura real, lo que hemos hecho es justamente considerar un puente tipo, le vamos a asumir que está en Manabí, que se construyó en el 2000 y que tiene un diámetro de acero de unas varillas de 20 milímetros. Entonces, lo que nosotros lo que les habíamos comentado es justamente que el cambio climático está muy ligado al aumento de temperatura. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que alrededor de 1850, de la parte de la era industrial, lo que nosotros tenemos es que justamente se dan los incrementos en la temperatura y lo que nosotros vemos aquí es para Ecuador específicamente, pero para cada país tiene sus diferentes fuentes. Entonces, en Ecuador lo que nosotros tenemos es que utilizamos 10 modelos climáticos y sacamos el promedio de los modelos climáticos de la temperatura y esos los obtuvimos de información para el escenario de 1 a 2,6, de 3 a 7 y de 5,85. Y eso es justamente lo que pasa en el cambio climático. Que en el cambio climático lo que nosotros vemos es que va a haber un aumento de la temperatura dependiendo del escenario. Y lo que nosotros queremos es hacer ligar estas temperaturas que tenemos aquí con, por ejemplo, en la corrosión, con las ecuaciones que les vimos anteriormente y ver cómo este incremento, diferentes escenarios de cambio climático pueden afectar nuestros mecanismos de deterioro. Corrimos este ejemplo numérico y lo que nosotros podemos ver aquí es la concentración de cloruros, el tiempo y cómo va, aquí les puse para que se vea un poco más clara, cómo va afectando. Por ejemplo, en el escenario del cambio climático, que sea solamente un incremento de 1 a 2,6 grados centígrados, ¿cuánto es el tiempo de inicio? 18,19 años. Versus que si nosotros tenemos o pasa el cambio climático del escenario del 5 a 8,5, lo que sucede es que el inicio de la corrosión ya no es en 18 años, serán 17 años. Lo mismo con el tiempo del cracking y del tiempo del severe cracking. Y esto nuevamente lo podemos ligar, ya que nosotros sabemos cuál es el rate de propagación de la corrosión, podemos ligarlo a una pérdida de acero y lo que nosotros podemos ver aquí es justamente cómo va cambiando o cuánto vamos a perder de acero dependiendo justamente de cada uno de los escenarios climáticos. Entonces, podríamos decir como conclusión de este ejemplo numérico que el escenario de cambio climático, mientras más temperatura nosotros tengamos, justamente lo que va a pasar es que vamos a tener una mayor cantidad de pérdida de acero. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer justamente con este proyecto de investigación es ligar todos estos conocimientos. Les hemos puesto, por ejemplo, la corrosión por cloruros, pero ligarlo ya a un framework, que es justamente lo que proponemos para tratar de implementar todas las hazards, pero también los mecanismos de deterioro en diferentes infraestructuras. Y es que por eso nosotros tenemos como resultado este proyecto que es CIRCA, Concrete Infrastructure Resilience in Climate Adaptive Americas, y eso es lo que les va a comentar Ingrid ahora a continuación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ingrid. Actualmente trabajo como pesquisadora aquí en la Universidad Estatal de Campinas, en CAM, y también como profesora en la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Muchas gracias, Steffi, por la invitación. Bueno, entonces ya vimos una parte de la introducción de la corrosión, de todos los mecanismos. Entonces, como la profesora Steffi decía, entonces la verdad es un proyecto que pues intenta integrar la parte de las propiedades mecánicas y aplicarlo para modelos numéricos para poder tener un mejor entendimiento de las causas, consecuencias, cuáles serían los posibles mecanismos para poder hacer algún tipo de reparo estructural.
Puedes pasar. Sí. Bueno, entonces, para este caso o para este proyecto, entonces, ¿cómo fue planeado, cómo fue propuesto este framework? Entonces, en este caso fueron ocho pasos, ocho steps. Entonces, en este caso, entonces el primero, entonces, sería la caracterización de la estructura, entonces sería el step 1, en donde, ¿qué se va a hacer en ese primer paso? Entonces, sería la identificación del tipo de estructura, si va a ser un puente rodoviario, si va a ser un puente peatonal, compilación de la información estructural del modelo de estudio, del caso de estudio. El paso 2 sería la evaluación de la condición estructural, de todo lo que se tenga la información, la categorización del tipo de deterioro, cuál es el mecanismo de deterioro, la definición de todos los parámetros que se puedan obtener relacionados a la evaluación o cómo es que está nuestra estructura de análisis. El paso 3 ya sería un análisis del contexto específico, donde se va a analizar, por ejemplo, la localización exacta, si la geografía, el lugar donde él va a estar localizado. Entonces, eso, pues específicamente también ya va a afectar el tipo de daño y pues va a estar relacionada con los daños que se le van a analizar o se van a realizar en nuestras análisis. El paso 4 serían los componentes de los tipos de daño. Entonces ahí vas a identificar, por ejemplo, si va a ser corrosión, si va a ser inundación, cuál sería el tipo de daño que se va a localizar o se va a aplicar en nuestro estudio. El paso 5 ya sería la definición de la parte no estacionaria. Entonces, por ejemplo, si va a tener algún tipo de proyección a largo plazo, a cuántos años, ¿sí? Entonces, como este lo mostraba, existe casos donde se le puede aplicar corrosión y se puede analizar a diferentes años dependiendo del tipo de análisis que, pues, que queramos realizar, ¿sí? Y pues también si las cargas van a ser cargas estáticas o cargas que van a ser en función del tiempo. El paso 6 ya sería la definición y los escenarios de los daños que se van a aplicar en este caso para nuestros puentes. Entonces sería, bueno, cuál va a ser el escenario, cuál va a ser las principales causas y qué sería importante considerar, por ejemplo, daños específicos para nuestro puente. El paso 7, entonces ya aquí pues comenzamos a realizar la incorporación de los modelos numéricos. Entonces aquí pues se hicieron fue análisis a través de la vía de los elementos finitos o método de los elementos finitos. Y por último, entonces ya tendríamos nuestro octavo paso, nuestro último paso, que sería ya la interpretación de resultados y pues en algún caso, cuál sería el tipo de reparación estructural que sería nuestra estructura. ¿Puedes continuar? Bueno, entonces, como Steffi dijo al inicio, entonces para nuestro proyecto nosotros evaluamos tres puentes diferentes de tres países diferentes que, como su nombre lo indica, a través del CIRCA, pues se quiere como vincular diferentes casos de estudio para puentes aquí de América. Entonces se colocó el primer caso, un puente rodoviario para Ecuador, disculpa, un puente peatonal para Ecuador, un puente rodoviario para Brasil y también un puente rodoviario para Chile. Bueno, entonces, el primer caso de estudio que me gustaría presentarles sería entonces el caso de Brasil. Entonces, en este caso, ¿cuál era o el objetivo que se quería realizar en este estudio, en esta investigación? Es a través del índice o de la aplicación del cloruro que va a provocar corrosión, pues también debido al paso del tiempo, al peso del tráfico con el paso de los años. Entonces, el primer paso que fue la caracterización de la estructura o las características de nuestra estructura, entonces es un concreto armado, es un puente rodoviario que va a tener vigas con sección transversal tipo I, donde la longitud total de nuestro puente fue de 30 metros, tuvo una luz de 20 metros y también pues dos vigas en las extremidades de 5 metros. El ancho de nuestro puente de análisis fue de 7,8 metros y nuestras vigas transversales tuvieron una sección transversal de 15 por 60 centímetros. La losa de nuestro puente fue de 25 centímetros y también fue considerada una capa de 8 centímetros de asfalto. Entonces, para nuestro segundo paso, siguiendo aquí nuestro framework, sería la identificación o cómo fue que identificado el daño aquí para nuestra estructura. Entonces, fue una inspección visual. Entonces,
a través de análisis visuales. El mecanismo de identificación que se detectó en esa estructura fue la corrosión. Entonces, a través de ese mecanismo identificado de la corrosión, lo que se hizo fue aplicar entonces o ingresar, ¿no?, la parte del cloruro a través de las superficies de las vigas longitudinales de nuestro puente, que a su vez eso va a provocar la penetración del cloruro a través del cubrimiento de nuestras vigas. Y posteriormente, pues va a causar la iniciación de la corrosión y que va a causar por fin la propagación para ver cómo y qué sería el daño. Entonces, aquí sabemos, entonces, en este caso del puente, fue un puente es un puente típico que está localizado en la región noreste de Brasil. Entonces, una de las particularidades de la parte del noreste es que hay toda la parte del Pacífico, entonces hay gran exposición al mar, a la zona marina, entonces, pues la probabilidad de corrosión es mucho mayor. Entonces, por eso es que los componentes de multidaños que se colocaron, se analizaron en este caso, entonces fueron las elevadas temperaturas, la alta humedad y también la exposición para superficies expuestas al mar. También se colocaron o se consideraron lo que fue la carga viva, ¿sí? La del propio peso estructural, sobrecarga, más el efecto de la corrosión. ¿Cuál que sería la definición de la parte no estacionaria? Entonces, para este caso, se hizo un estudio para un periodo de 60 años. Entonces, ¿cómo es que es nuestro puente, nuestra estructura se va a comportar para un periodo, se comportaría para un periodo de 60 años? Pues, bueno, entonces nuestro sexto paso, entonces ya sería la definición de nuestro escenario de daño. Entonces, nuestro escenario de daño fue la corrosión inducida por el cloruro. Y pues aquí entonces, ¿cuál sería un método de análisis o cómo que desarrollamos entonces nuestra investigación? Entonces fue a través de un modelo numérico. En este caso fue un modelo tridimensional que se desarrolló en el programa Athena, eh, a través de utilizando el método de los elementos finitos. Este programa se caracteriza principalmente por el análisis de fisuración, de tensiones, en fin, para estructuras, específicamente para estructuras de concreto armado. Entonces, como también se consideró la parte no lineal de nuestros materiales, entonces en este caso, como llevaba en consideración la parte no lineal, se utilizó, la simulación fue realizada utilizando el modelo constitutivo de fractura y de plasticidad también, donde la parte de la compresión y la parte de la tracción se simularon o fueron desarrolladas con el modelo de Vanier y la curva de amolecimiento de Horvik. Es importante para este caso, entonces, pues la simulación se hizo inicialmente en el programa de preprocesamiento Git y la parte del procesamiento, del postprocesamiento, de la parte de los resultados y de la parte de rodar el modelo, ya fue directamente en el programa Athena, pero igual pues ellos están relacionados. Directamente se hace Git y él automáticamente va para el programa Athena. Entonces aquí pues quisimos colocar una figura tridimensional de nuestra estructura. Entonces aquí observamos también un zoom que se aplicaron 6 placas metálicas de una espesura aproximadamente de 4 centímetros y se colocaron 6 cargas puntuales donde esas 6 cargas representan las cargas de nuestro vehículo de análisis como si fuera una carga móvil. En este caso se consideró como si fuera de un vehículo de 450 kilonewton. O sea, cada carga puntual es 75 kilonewton. Entonces, una vez se hizo la parte del modelo numérico, entonces también se ingresó la parte del inicio de la corrosión. Para este caso, pues no lo coloqué aquí, pero se utilizó el modelo de Duracret, que es un modelo europeo, el cual analiza la parte de la corrosión y considera diferentes parámetros que dentro del propio programa ya uno los va definiendo conforme a algunos parámetros conforme a la norma europea y otros, por ejemplo, la parte del recubrimiento se trabajó entre 2 y 4 centímetros para nuestro puente de análisis. ¿Qué podemos observar aquí entonces en los resultados también de nuestro modelo numérico? Entonces aquí tenemos la figura de la izquierda que aparece como con verde con rojo. Entonces vemos primeramente la parte de la fisuración. Entonces las fisuras, podemos observar que la mayor concentración de fisuras fue cerca a los pilares, exactamente en las extremidades de los pilares. Y también vemos unas fisuras diagonales exactamente
bien centrada en la parte del medio de nuestra luz. Entonces esas fisuras diagonales hace que cause una pérdida al cortante de nuestra estructura, de nuestras vigas. Entonces, eso va a causar tanto pérdida al cortante como también va a tener una disminución o una reducción de nuestra rigidez global de la estructura de nuestro puente. También en la figura de la derecha vemos, entonces ya tenemos entonces toda la parte de nuestra armadura, ya está en la posición deformada y vemos también entonces la parte en rojo, es que la escala aparece bien pequeña, pero tenemos la parte y toda esa parte que está en roja, la parte más crítica, el porcentaje más alto de corrosión. Entonces observamos y también fue observado que para un periodo de 60 años, aproximadamente 61% de nuestra armadura ya presentaba corrosión, entonces un valor significativamente alto y comprometedor para nuestra estructura. Entonces observamos entonces que esa interacción entre la penetración de cloruro, la parte de la corrosión, va a causar entonces la pérdida de nuestra sección transversal, de nuestra rigidez y también consecutivamente causa la fisuración significativa en nuestro puente. ¿Qué otro tipo de análisis también se hizo? Entonces, se hicieron dos modelos. Puedes voltar, Steffi, por favor. Bueno, aquí también entonces hay una figura en la parte que aparece fuerza, desplazamiento. Entonces, aquí se compararon dos modelos. Entonces, se colocó el mismo modelo. Es importante mostrar aquí. Entonces, tenemos una curva en rojo y una curva en azul. Entonces, la curva en azul representa la carga, fuerza, desplazamiento de nuestro mismo puente, pero sin la colocación o la aplicación de cloruro de corrosión para un periodo de 60 años. Y tenemos entonces la curva en roja que sería ya cuando nuestro puente está expuesto para la corrosión. Entonces, si vemos más o menos para un desplazamiento de 14 centímetros, más o menos, por ejemplo, cuando el puente no tiene corrosión, aproximadamente tiene una carga máxima de 650 kilonewton. En cuanto para la estructura que ya tiene corrosión, llegan aproximadamente un poco menor a 600 kilonewton. Entonces, podemos observar que existe una diferencia para un periodo significativo de 60 años que cuando ella posee cloruro, sí, cuando está expuesta a la corrosión, pues nuestra carga máxima también se ve afectada por causa de la pérdida de rigidez de nuestra estructura. Aproximadamente fue 30% mayor nuestra carga máxima de la estructura que no tenía corrosión a nuestra estructura con corrosión. Puedes pasar esto. Bueno, el segundo caso de estudio que analizamos, entonces también fue un puente rodoviario, en ese caso fue en Chile. Entonces, en ese caso era un puente que poseía cinco luces, entonces aproximadamente de 89 metros de longitud total. Entonces, en ese caso, pues se puede considerar como si fuera una estructura ideal para hacer modelos numéricos. Los principales componentes que se utilizaron para este análisis, entonces fueron la losa, las vigas y nuestros pilares. Entonces, en este caso, la parte del modelo numérico, entonces ya fue desarrollado en el programa SAP 2000 a través también de, como vemos ahí en la figura de la derecha. Entonces, tenemos un modelo tridimensional con la particularidad que en este caso se hizo fue con un modelo elástico lineal. Los elementos finitos o los que se utilizaron para las vigas y para los pilares fue tipo frame, para la parte de la losa fue tipo shell, como si fuera de una placa o de una casca, y para la parte de los tirantes fueron utilizados tipo como si fueran cables, con la particularidad que no se consideró, ellos fueron elementos axiales sin la parte, sin tener compresión, sin actuar compresión. Bueno, como resultado, entonces, ¿qué podremos observar en este caso de estudio? Entonces, tenemos la interpretación de los resultados. Entonces, las cargas que se consideraron que fue las cargas vivas, las cargas muertas, y adicionalmente para nuestras cargas se le colocó, fue aplicado un factor de amplificación del 20% conforme siguiendo los requisitos de la norma chilena. También entonces fue considerada entonces o inclusa en nuestro modelo una pérdida de rigidez y también aparte de los eventos sísmicos a través de la inclusión de un espectro de respuesta utilizando el método CQC y también el cual está conforme al manual de puentes ferroviarios de Chile del 2010. Entonces, como resultados y aplicados para un caso de estudio, podemos observar tres
partes o tres aspectos diferentes. Una parte con las líneas de rehabilitación, de reparo estructural, la segunda sería mejoras estructurales y la tercera sería una intervención hidráulica. Entonces, en la primera medida de rehabilitación o de reparo estructural sería remover una parte de la capa de nuestro pavimento y colocar una nueva capa o una nueva altura de asfalto. También fue importante considerar la reconsideración de una sustitución de los sistemas de drenaje y actualmente también la renovación o la mejora de las juntas de expansión de nuestra estructura. Con respecto a las mejoras estructurales, entonces podríamos tener la reparación de las barreras y también de las barreras de nuestra estructura del puente. También tendríamos la protección contra la corrosión y un reforzamiento de los pilares. Por ejemplo, un tipo de reforzamiento sería con pilares de acero. Y por último, entonces tendríamos la intervención hidráulica, que sería el mejoramiento, como si fuera la parte del lecho del río de nuestro puente, y la mitigación de la ocupación y de la erosión de la parte de la tierra donde está localizada nuestra estructura. Vamos a pasar el Entonces, ¿qué podemos observar aquí como conclusiones? Entonces, a través de este proyecto CIRCA que se utilizó para países de América Latina, podemos observar que es un proyecto que aparte de seguir, vamos a imaginar un paso a paso de la identificación de los daños, modelos numéricos, conclusiones, pero de forma general nos ayuda a permitir integrar la parte del deterioro, la parte de los daños causados por el impacto, por el cambio climático y a su vez o consecutivamente nos va a dar una respuesta estructural, considerando la parte no estacional y también análisis de múltiples daños, el cual pues nos va a permitir tener como una metodología a seguir que se pueda aplicar para diferentes casos, para diferentes países. Entonces, de forma general, bueno, este aquí ya lo voy a mostrar con más detalle, la parte de Ecuador. Entonces, esos en la parte de los modelos numéricos, entonces, pues siempre hace que sea más una metodología adecuada para poder comparar la precisión o tener más detalles en comparación, comparados con los datos experimentales, los datos en campo, ¿sí? Y pues también va a permitir establecer para la evaluación sísmica de nuestra estructura. Para el caso del puente de Brasil, entonces podemos observar que los análisis no lineares, ellos permitieron observar cuánto que sería el porcentaje de pérdida de rigidez en comparación a una estructura que no presentaba corrosión. Y es importante que aquí se colocó para un periodo de 60 años, pero si se quieren analizar, por ejemplo, otros tiempos de 30, 90 años, también se puede hacer. Entonces es una ventaja grande a través de la simulación de los elementos finitos. Y por fin tenemos entonces el estudio de caso de Chile, en donde se utilizó la integración de los análisis de múltiples daños, que fue la corrosión, la parte del sismo, derivada, bueno, la corrosión derivada también considerando las inundaciones, y también nos permitió establecer algunas estrategias o algunos métodos de reparo estructural, combinando con inundaciones y escenarios sísmicos. Gracias, Ingrid. Y bueno, este de aquí era el caso de estudio de Ecuador. Le hemos puesto antes el de conclusiones, pero justamente como para concluir nuevamente con el caso de estudio, como resumen del framework, es justamente lo que nosotros hemos logrado con este proyecto, es que el framework que establecimos lo podamos utilizar para diferentes regiones, diferente tipo de estructura, en este caso diferentes tipos de puentes y diferentes objetivos de análisis. Entonces, justamente como nos decía Ingrid, Ingrid hizo ya un análisis los elementos del tipo de la corrosión. En Chile hicimos un análisis de rehabilitación y aquí en Ecuador lo que hemos hecho es un análisis modal. Entonces, independientemente del objetivo de análisis, nosotros podemos aplicar justamente este framework. Entonces, aquí en Ecuador lo que nosotros utilizamos o como caso de estudios del puente peatonal de la Universidad de San Francisco. Después lo que nosotros obtuvimos es justamente la condición estructural del puente, en donde nosotros podemos ver aquí que el puente peatonal de la Universidad de San Francisco muestra algunos signos de deterioro. Por ejemplo, vemos bastante
pérdida de recubrimiento, tenemos acero expuesto a la intemperie, tenemos también parte de corrosión por carbonatación en este caso, porque como nosotros estamos alejados de la costa, no tenemos los cloruros, etcétera. Entonces aquí también tenemos fluorescencia y también tenemos deterioro biológico. Y nosotros estamos ubicados justamente en el Northwestern South America, que es definido por el IPCC. Y nuestro contexto es que justamente nosotros nos vemos influenciados por el cambio, por el niño, ¿no es cierto? Por la oscilación del niño con justamente lluvias bastante fuertes, en como ya hemos visto, inundaciones de la parte de la ruta viva, entonces eso también puede afectar a nuestro puente. Y justamente como amenazas, nosotros tenemos estas dos partes, que es la actividad sísmica, que Ecuador es un país altamente sísmico, y también tenemos esta parte de las amenazas por inundaciones que nosotros hemos tenido cerca a la universidad o en la universidad misma. Para determinar la parte no estacionaria justamente del cambio climático, lo que nosotros hemos obtenido son justamente proyecciones de temperatura, que era lo que les mostrábamos anteriormente, ante diferentes escenarios de cambio climático. Y en base a eso nosotros hemos realizado una matriz multi-hazard en la que nosotros hemos identificado la combinación de estos eventos naturales con mecanismos de deterioro y en base a eso identificando cuál nos da un mayor riesgo, hemos utilizado a ese como primer análisis principal y hemos hecho unos primeros análisis numéricos para nosotros justamente representar el puente. Aquí tenemos un video, el puente que nosotros tenemos de peatonal con sus propiedades dinámicas ahora actuales. En base a monitoreo, lo que nosotros hemos hecho es utilizar monitoreo estructural y obtener las frecuencias naturales a las cuales vibra nuestra estructura deteriorada hoy. Y eso es lo que nosotros, con ayuda de los planos estructurales y los resultados de un monitoreo estructural, hemos logrado captar las propiedades dinámicas estructurales de nuestro puesto envejecido en justamente un Finite Element Model. Y nuevamente esto podemos después seguir avanzando justamente con análisis de vulnerabilidad y riesgo mucho más específicos. Solamente queremos agradecer a justamente las entidades que han apoyado nuestras investigaciones, primero la Universidad de San Francisco con el Polygrant 33592, que justamente fue un framework para monitoreo y evaluación del deterioro de puentes de hormigón armado frente a desastres naturales y efectos del cambio climático, y también al fondo de Hemisphere Universities Consortium Seed Fund Project, con el que estamos trabajando de Concrete Infrastructure Resilience in Climate Adaptive America Sírica. Sin nada más que decir, queremos dar espacio a justamente, déjenme dejar de compartir, a alguna pregunta que tengan. ¿No hay preguntas? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nosotros queremos agradecer por su presencia, por escuchar nuestros resultados de investigación del proyecto. Muchas gracias, Ingrid, por tu tiempo y Gracias a por ti. dar el webinar. Y cualquier pregunta que tengan, estos resultados ya están publicados, han sido publicados en la conferencia de YAPSI, Copenhagen. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pueden escribirnos y les compartimos la referencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Gracias, Ingrid. Chao, Johannes. Steffi. Chao. 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 Chao, gracias.